Durante los últimos meses, por suerte o por desgracia, he leído bastantes libros, concretamente libros de emprendimiento. De hecho, tengo unos cuantos libros en casa que seguramente habéis escuchado en un montón de vídeos que os recomiendan leer, como este de Piense y hágase rico, Padre Pobre, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Controle su destino. Hay un montón de libros que constantemente nos están bombardeando con que tenemos que leer, con que nos van a cambiar la vida, y sinceramente algunos de ellos son así, y por eso creo que leer es algo muy importante, sobre todo para emprendedores, leer libros relacionados con los negocios. Y como estos 4 tengo muchos más en la estantería, y ya no solo libros relacionados con negocios, también he leído libros que me interesaban simplemente y he querido leer. Pero en los últimos meses me he dado cuenta de que es una tontería leer si lo haces de forma incorrecta. Porque aunque leer sea un hábito que algunas personas lo pueden llegar a disfrutar, no es algo sencillo encontrar cada día en tu rutina 30 minutos para estar concentrado leyendo. Sobre todo cuando estamos acostumbrados a estar todo el día con el móvil, y leer es algo que no nos genera nada de dopamina y que a la mayoría de personas, siendo sinceros, no les gusta. Así que hay que encontrar la manera de hacerlo lo más productivo posible, es decir, que leyendo el mínimo tiempo posible, porque van a haber días que solamente no podemos leer o solamente podemos estar leyendo 10 minutos o incluso 5, hay que encontrar la manera de ser eficientes y de leer lo más rápido posible y entender todos los conceptos que nos explican para poder aplicarlos en nuestra vida diaria. Por ello, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es explicaros unos cuantos consejos que os van a ayudar para leer mucho más rápido y no tener que perder tanto tiempo con cada libro, porque si no, lo que puede pasar es que os quedéis estancados en un libro un montón de meses y no consigáis avanzar en la lectura en general y poder leer otros libros que os interesan. Y aparte, si este vídeo tiene apoyo, lo que vamos a hacer es una segunda parte en la cual os voy a explicar mi método, cómo lo hago yo, para lo que leo en los libros poder aplicarlo, es decir, que se me quede todo en la memoria y después poder aplicarlo en mi vida diaria, porque si no, leer no nos va a servir de nada. Así que con esto dicho, dejadme por los comentarios si queréis esta segunda parte, y yo voy a empezar con el primer consejo para leer mucho más rápido. Y es un consejo que va a parecer un poco extraño, y es básicamente no leer con una voz, digamos, leyendo ese libro, y ahora os lo voy a explicar mejor para que lo entendáis. Bien, vamos a suponer que yo estoy leyendo este libro, Nunca te pares, la historia de Nike. Cuando yo estoy leyendo, imaginándome a una persona que está leyendo y yo estoy escuchando lo que esa persona va diciendo, lo que estamos haciendo es leer no al ritmo que nosotros podríamos leer, sino al ritmo que nosotros podemos pronunciar las palabras, ya que nos las tenemos que imaginar cómo son pronunciadas. No sé si se entiende correctamente, pero básicamente si imaginamos esa voz, nosotros lo tenemos que ir pronunciando, y eso es mucho más lento que leer como tal. Por ello tenemos que aprender a realizar la siguiente técnica, que consiste básicamente en, cuando nosotros estamos viendo una página, saber leer esas palabras sin escuchar esa voz que nos está leyendo palabra por palabra lo que pone en ese texto. Y os digo que es bastante complicado, pero se puede conseguir, porque he visto un montón de gente que explica cómo hacerlo y lo estoy intentando empezar a aplicar para leer mucho más rápido, y vais a ver que si lo hacéis de esta forma, pues vais a leer mucho más rápido, porque es lo que os digo, no vais a ir a la velocidad de esa persona que os imagináis vosotros que os está pronunciando palabra por palabra. El segundo consejo que os recomiendo 100% que apliquéis para leer más rápido, y sobre todo este es más para poder estar leyendo más rato y que se os haga más amena la lectura, y es básicamente la postura, ¿vale? Es muy importante, hay personas que incluso compran digamos, un estante para poner el libro. Es importante que vuestra postura no sea hacia adelante, es decir, si tú estás mirando todo el rato hacia abajo, cuando estés leyendo por un periodo de tiempo bastante largo, va a ser una posición muy incómoda que no vas a poder aguantar y vas a acabar cansándote de leer, pero más que por el hecho de leer, por la postura en la que tú estás. Entonces, para mejorar esta postura en la que estamos mientras estamos leyendo, tenemos dos opciones. La opción, como os digo, del estante, donde vamos a aguantar nuestro libro para estar sentados en la mesa leyendo el libro a esta altura más o menos, o si no queremos comprar eso, porque yo por ejemplo no lo tengo, podemos dejar el libro encima de la mesa y bajar un poco la silla y ponernos más o menos a una altura que no tengamos que estar mirando hacia abajo. Que, por cierto, si hago una segunda parte explicando cómo retener toda la información que leemos, vamos a hablar más sobre la postura, porque no es lo mismo estar leyendo sentado, por ejemplo, que estar tumbado en la cama, en el sofá. Os voy a hablar más en esa segunda parte si me decís que la queréis, ¿vale? Pero bueno, vamos con el tercer consejo. El tercer consejo seguramente ya lo habéis escuchado antes, que va a consistir en utilizar una guía para ir leyendo. Lo podéis hacer tanto con un lápiz como con el dedo, lo podéis hacer con el punto del libro, es decir, lo que tendréis que hacer básicamente es ir siguiendo lo que estáis leyendo con un lápiz para no perder vuestra vista, que no se os vaya la vista, y todo el rato estar leyendo la parte en la que tienes que estar leyendo y no ir saltando de líneas, que es algo que puede pasar y también os va a hacer perder tiempo.
Por ejemplo, si estoy leyendo por aquí, para que no se me vaya la vista más abajo, más arriba, lo que sea, voy a ir siguiendo simplemente con un boli, lo que sea, palabra por palabra, lo que mi cabeza va leyendo. Ok, y el cuarto y último consejo, aunque esperaos hasta el final porque después os voy a dar un extra, sería básicamente que os marquéis un objetivo. Y esto no es tanto para mejorar vuestra velocidad, sino para tener más ese hábito de leer. Por ejemplo, vamos a poner que tú quieres leer un libro cada 2 semanas. Es muy importante que veas cuántas páginas tiene ese libro y lo dividas entre los días que quieres tardar para leer ese libro. Entonces, con esto vas a saber el número de páginas que tienes que leer cada día para cuando haya acabado ese periodo, en este caso de 2 semanas, hayas terminado de leer tu libro. De esta forma, tú cada día sabrás perfectamente las páginas que tienes que leer y no vas a tener el típico problema mental que te pones a leer y llevas, por ejemplo, 10, 12 páginas y no sabes si deberías leer más o si ya has leído suficiente. De esta forma sabrás exactamente lo que tienes que leer y simplemente lo tienes que ir cumpliendo día a día para llegar a ese objetivo. Y bueno, os voy a dar un pequeño consejo que es más personal, ¿vale? Que no he visto a nadie que lo explique, pero es básicamente deciros que como lo de leer es algo muy personal y que cada uno su técnica lectora va a ser diferente, os recomiendo que os cronometréis leyendo, digamos, con diferentes técnicas de lectura para saber cuál es la que os funciona mejor y de qué forma podéis leer más. Así que bueno, con esto ya por mi parte está todo dicho. Espero que apliquéis todos estos consejos y empecéis a leer y sobre todo pensar que podéis leer mucho más de lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Si estáis leyendo un libro cada 2 meses, intentar reducirlo, intentar leer un libro al mes. Y nada, nos vemos la semana que viene con más contenido. Darle a like, suscribiros y hasta la próxima.